Si eres madre o padre y tienes más de 60, 70 o incluso 80 años, es muy probable que ya hayas vivido ese momento en el que una frase inesperada, dicha por alguien a quien diste todo, te atravesó como una daga silenciosa. Hay palabras que vienen desde el cariño, pero otras cargan un peso que no se puede disimular. Un dejo de reproche, una pizca de desdén, un tono frío que se siente como una puerta cerrándose. Y esas palabras, por más pequeñas que parezcan, no deben ser ignoradas. Este mensaje es para ti. Si alguna vez saliste de una conversación con tu hijo o tu hija, sintiéndote confundido, herido o con la sensación de que algo profundo se había roto y no sabías exactamente qué. Hoy vamos a hablar de 5 frases que, si salen de la boca de tus hijos, merecen toda tu atención. No son simples comentarios lanzados al aire, son señales de advertencia, límites invisibles que han sido traspasados, roles invertidos que te hacen sentir pequeño, culpable o no valorado. Después de todo lo que diste, porque como padre o madre entregaste años, cuerpo, mente y alma, lo mínimo que uno espera es un trato justo, una pizca de reconocimiento, un poco de humanidad básica. Y cuando empiezas a identificar estas frases, también empiezas a recuperar algo importante, la capacidad de defenderte, de poner límites, de proteger tu paz con una fuerza tranquila, porque tu tiempo, tu amor y tu energía no son eternos y merecen respeto. Acompáñanos hasta el final, porque la última frase puede parecer inofensiva, pero es la más peligrosa de todas. Empecemos. La primera es una de esas que parecen pequeñas, pero cargan una carga emocional brutal. Me lo debes. Cuando esa frase viene de un hijo, se siente como si el suelo se moviera bajo tus pies. A simple vista, puede sonar como una broma o un comentario sin importancia. Pero cuando uno ha dedicado décadas criando a alguien, escucharlo duele más de lo que se puede explicar. Es como si todo lo entregado con amor se redujera a una deuda pendiente. Esa frase voltea todo, te coloca en el rol de deudor, como si tu valor hoy dependiera de cuánto más puedes dar. Borra todos los pañales que cambiaste, las comidas que preparaste, las noches sin dormir, los miedos que tragaste solo para proteger a tus hijos. Todo ese esfuerzo silencioso es ignorado, como si nunca hubiese existido. De pronto, lo único que importa es lo que aún puedes ofrecer, como si la crianza hubiese sido una inversión esperando retorno. A veces, esa frase surge en momentos de tensión. Quizá tu hijo está pasando por un mal momento económico o emocional y busca a quién culpar, pero cuando se convierte en algo repetitivo, cuando está cargada de culpa o expectativa, ya no es frustración, es manipulación. Y es ahí donde muchos padres comienzan a ceder, creyendo que están ayudando por amor, cuando en realidad están siendo empujados por el miedo o la culpa. Es natural que, al envejecer, quieras seguir siendo útil, estar presente, tender la mano. Eso nace del instinto profundo de cuidar, pero ayudar con libertad no es lo mismo que sentirte obligado. Cuando das por miedo a ser juzgado, cuando callas para evitar un conflicto, ya no estás siendo generoso, estás siendo forzado. Y eso no es sano ni justo. Si tu hijo o hija te dice, me lo debes, pregúntate, ¿exactamente qué debo? ¿Mi tranquilidad? ¿Mis ahorros? ¿Mi espacio? ¿Mi derecho a descansar? ¿Mi dignidad? Un hombre de 78 años, llamado George, me contó algo que le dejó una herida profunda. Después de vender su casa grande para mudarse a un lugar más pequeño y tranquilo, su hijo le preguntó por qué no le había dado parte del dinero. «Me lo debes», le dijo. «Tú no habrías tenido esa casa si no fuera por mí», insistió el hijo. George se quedó en silencio. Durante años lo había apoyado en todo. Pagó sus estudios, cubrió sus alquileres, cuidó a los nietos cada semana. Nunca pidió nada a cambio. Pero en ese momento, todo lo anterior desapareció. Lo único que importaba era lo que aún podía sacarle. Ese tipo de mentalidad no aparece de la nada. Es el resultado de años en los que el hijo ha aprendido a ver al padre como una fuente inagotable. Como si los padres estuvieran para resolverlo todo, siempre. Pero cuando tú llegas a los 70 u 80, esos roles deben transformarse. Ya no estás para ser usado, estás para vivir con tranquilidad. No eres una billetera con patas, no eres un sistema de soporte,
Eres una persona con historia, con derecho a decir basta, con derecho a cuidarse. Y cuando tus hijos no reconocen eso, cuando no ven tu cansancio, tus límites, tu humanidad, entonces es hora de que tú mismo empieces a ver lo que has ignorado. No por rencor, sino por protección, porque amar no significa soportarlo todo, porque ayudar no significa anularse, porque en esta etapa de la vida mereces respeto y mereces también que tus propios hijos te vean no como alguien que todavía tiene que dar, sino como alguien que ha dado lo suficiente. Si alguna vez has escuchado esa frase de labios de tu hijo o hija, respira profundo y pregúntate cuántas veces se ha repetido. ¿Es algo aislado o parte de un patrón que se repite? Viene con un tono amargo, con sarcasmo, con una carga de juicio. Te deja con la sensación de haber sido usado o de sentirte culpable por algo que ni siquiera entiendes del todo. Esas son señales que no se deben pasar por alto. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer en ese momento no es discutir, sino dar un paso atrás, no con rabia ni con rencor, sino con la claridad de quien ha comprendido que su valor no está sujeto a negociaciones emocionales. Tú les diste la vida, les diste tu tiempo, tu esfuerzo, tus mejores años, y el amor verdadero no lleva una contabilidad, no exige devoluciones ni cobra intereses. Ahora, hay otra frase que tiene un filo aún más sutil pero igual de hiriente. Tú no sobrevivirías sin mí. Pocas palabras son tan silenciosamente crueles como esas. No suelen gritarse. A veces se dicen en tono bajo, casi como un susurro, disfrazadas de preocupación, lanzadas durante una conversación incómoda o acompañadas de una sonrisa fingida, como si no significaran nada. Pero lo que importa no es el volumen, sino la carga. Porque el mensaje detrás de esa frase es uno solo. Tú ya no vales por ti mismo. Tú eres débil, dependes de mí, y deberías recordarlo. Cuando esas palabras vienen de tu propio hijo, de alguien a quien criaste, protegiste y formaste, el impacto es devastador. Pasaste gran parte de tu vida siendo el pilar de esa familia. Trabajaste, resolviste, consolaste. Tú fuiste el refugio. Y entonces, que ahora te miren y te digan que sin ellos no eres nadie, es como si quisieran borrar tu historia. Como si todo lo que construiste durante décadas se esfumara en un segundo. Es una declaración que reescribe tu papel, poniéndolos a ellos como los protagonistas y a ti como un espectador sin voz. Y sí, hay que decirlo, envejecer cambia las dinámicas. Todos llegamos a necesitar apoyo en algún momento, ayuda física, emocional, económica, pero necesitar ayuda no te quita valor, y mucho menos convierte a los demás en dueños de tu destino, porque hay una gran diferencia entre cuidar y controlar. Esa frase, la de "no podrías sin mí", aparece muchas veces en relaciones donde el equilibrio ya se ha perdido. Tal vez vives con tu hijo, o él te apoya con el dinero o con el transporte. Y claro, ese tipo de ayuda puede nacer del cariño, pero cuando se transforma en una herramienta para hacerte sentir pequeño, para callarte o anularte, entonces ya no es ayuda, es control disfrazado de generosidad. Recuerdo la historia de Linda, una mujer de 74 años, viuda, que vivía con su hija. Al principio, todo era colaboración mutua. Linda cuidaba a los nietos, ayudaba con la casa, acompañaba a su hija a citas médicas, pagaban las cuentas juntas. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La hija empezó a hablar por ella en el médico, sin preguntarle. Empezó a revisar su correspondencia, incluso reteniendo cartas. Y un día, en medio de una discusión trivial sobre una invitación cancelada, la hija explotó. «Tú no durarías ni un mes sola». Linda no respondió. Se quedó inmóvil en silencio, como si no pudiera reconocer a la persona frente a ella. Esa frase la hizo sentir invisible, como si después de toda una vida siendo el corazón de su familia, de pronto fuera vista como un estorbo. Ese tipo de cambio no ocurre de la noche a la mañana. Empieza con pequeñas decisiones tomadas sin consultarte. Sigue con comentarios sutiles que te hacen dudar de ti mismo. Y un día, escuchas esas palabras que nunca imaginaste. Tú no sobrevivirías sin mí. Pero tú no eres un peso. No eres un error ni un objeto al que hay que manejar. No estás aquí para ser dominado, ni para pedir permiso por existir.
Si alguien te está ayudando, esa ayuda debe venir desde el respeto, no desde una posición de poder. No es un favor que les da derecho a tratarte como si fueras menos. Y si tu hijo olvida eso, tienes todo el derecho de recordárselo. Y si no escucha, también tienes el derecho de alejarte, al menos el tiempo suficiente para que el respeto vuelva a ocupar su lugar. Porque sobrevivir no es suficiente. Vivir con dignidad, con voz propia, con tus decisiones intactas, eso sí que no se negocia. Vamos a seguir adelante. Hay una frase que, aunque parezca pequeña, tiene el poder de aplastar el alma si viene de la persona equivocada. Estás siendo dramático. Cuando un hijo te mira y lanza esas palabras en medio de una conversación difícil, puede parecer un comentario pasajero, un intento de rebajar la tensión, pero en realidad lleva consigo una carga de desprecio que duele en lo más profundo, sobre todo cuando estás abriendo tu corazón con honestidad. Porque decir que estás siendo dramático no es solo una crítica, es una forma de invalidación emocional. Lo que transmite, sin rodeos, es que tus emociones no importan, que tus miedos no son reales, que tus palabras no merecen espacio. Es como cerrar una puerta en la cara justo cuando más necesitas que alguien te escuche. Y si lo escuchas repetidamente, puede llevarte al silencio, a tragarte todo, a no hablar más. Piénsalo, tú has vivido una vida entera, décadas de experiencias, de alegrías, de derrotas, de pérdidas que te marcaron, de aprendizajes ganados con sudor. Sobreviviste a tiempos difíciles, viste cambios que hoy parecen historia. Entonces, cuando expresas una preocupación sobre tu salud, sobre tu dinero, sobre una discusión familiar, mereces algo más que un gesto condescendiente o una frase que lo minimice todo. Muchas veces, los hijos dicen eso porque no saben cómo manejar la vulnerabilidad. Si compartes que tienes miedo a un diagnóstico, decirte que dramatizas es su forma de no enfrentar ese miedo contigo. Si les dices que te sentiste excluido, prefieren llamarte exagerado antes que responsabilizarse por lo que te hicieron sentir. Pero la verdad es esta: tus emociones no son un problema. Son legítimas, son humanas, y a tu edad tienes más que ganado el derecho de sentir y decir lo que te pasa sin que nadie lo ridiculice. Recuerdo a un hombre llamado Earl, de 81 años. Vivía solo desde que su esposa falleció. Un día, en una conversación con su hija, le confesó que las fiestas le habían resultado duras, que la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. La respuesta que recibió fue: «Papá, estás dramatizando, no es para tanto». Y en ese instante, algo dentro de él se apagó. No dijo nada más. La próxima vez que se sintió solo, se lo guardó. Y ese silencio, lentamente, se transformó en una soledad emocional más profunda. Una sensación de que nadie quería escuchar lo que realmente pasaba en su interior. Porque el daño que causa una frase no siempre se ve al instante. A veces se queda flotando y se convierte en duda, en inseguridad. Te hace cuestionarte si lo que sientes es real o si estás exagerando, y eso erosiona tu confianza. Si tu hijo tiene el hábito de llamarte dramático cada vez que intentas poner un límite o expresar una decepción, eso no es un simple comentario. Es una señal de que algo está mal en esa relación. Es un patrón de desvalorización. Y nadie, ni siquiera tus propios hijos, tiene derecho a reducirte a una caricatura emocional. Tú has vivido demasiado. Has amado demasiado, has dado demasiado como para que te conviertan en una broma. Mantente firme, defiende tu voz. Lo que sientes no es un capricho, es la prueba de que sigues vivo, consciente y con la necesidad y el derecho de ser escuchado y respetado. Y ahora llegamos a otra frase que parece inofensiva, pero tiene un filo oculto. Las cosas ya no funcionan así. Puede parecer una observación neutra, incluso lógica, pero cuando tu hijo la usa para descartar tus ideas, tus valores o tu manera de ver la vida, lo que realmente está diciendo es que tú ya no cuentas, que lo que piensas pertenece a otro tiempo, que tu experiencia, tu criterio y tu sentido común ya no tienen cabida. Esta frase suele aparecer cuando hay un choque de visiones. Quizás estás hablando sobre cómo criar a los nietos, cómo ahorrar, cómo tratar a los mayores, o por qué ciertos principios aún importan, y en lugar de que escuchen con interés
o con ganas de dialogar, te cortan diciendo que eso ya no se usa, que el mundo ha cambiado. Conversación terminada. Lo que logran con eso es arrinconarte. Te colocan en un rincón de obsolescencia, como si fueras un mueble viejo, cuando en realidad lo que estás ofreciendo es sabiduría acumulada, experiencia vivida, años de pruebas y errores que podrían evitarles muchas caídas si tan solo se tomaran un momento para escucharte. Sí, es cierto, el mundo ha cambiado. La tecnología, las costumbres, el lenguaje, todo evoluciona, pero hay valores que no pasan de moda. La honestidad, la paciencia, la responsabilidad, el respeto. Esos pilares siguen siendo válidos, aunque cambien las formas. Y aferrarte a ellos no te hace anticuado, te hace firme, te hace coherente. Cuando un hijo descarta tu punto de vista con esa frase, no está simplemente expresando una opinión distinta, está cerrando la posibilidad de entenderte, de encontrar puntos en común, de construir un puente entre generaciones. Y eso no es solo doloroso, es peligroso, porque crea distancia, porque enseña que lo viejo se desecha, en lugar de honrarse. Cuando alguien te dice que las cosas ya no funcionan así, en realidad está dejando claro que su forma de ver el mundo es la única válida. Es como si dijeran sin decirlo que tu manera de pensar quedó atrás, junto con los calendarios viejos y las fotos en blanco y negro. Escuché la historia de Carol, una mujer de 76 años, que quiso compartir con su hijo una sugerencia sobre cómo criar a sus propios hijos. No lo hizo con tono de sermón, ni para imponer nada, sino con la suavidad de quien ya ha vivido lo suficiente como para saber que la paciencia y la estructura pueden hacer maravillas. La respuesta que recibió fue seca, casi automática. «Mamá, eso ya no se usa». Y esa frase, tan corta, fue suficiente para hacerla callar. De pronto, Carol sintió que ya no tenía un lugar real dentro de su propia familia, como si su experiencia como madre, abuela y compañera no valiera nada frente a las nuevas reglas no escritas. Cuando una persona comienza a sentirse irrelevante, la distancia con sus seres queridos no tarda en crecer. Y no se trata de tener siempre la razón, sino de ser visto, de ser considerado, de ser escuchado, porque no tienes que estar de acuerdo en todo para merecer respeto. Tus ideas, aunque distintas, merecen estar en la mesa. Tu voz, aunque no sea la más joven, tiene tanto derecho a sonar como cualquier otra. Cuando alguien te dice que eso ya no se usa, detente por un momento y observa el contexto. ¿Esa frase vino como una invitación al diálogo o como una forma de cerrar la conversación? ¿Nació de la curiosidad o del rechazo? Si la intención fue silenciarte, hacerte sentir fuera de lugar, entonces quizás ha llegado el momento de alejarte de esa situación, no con resentimiento, no con lágrimas, sino con claridad. La claridad de saber que tu voz no necesita ser validada por nadie. Tiene valor por sí sola. Es sabia, aunque no esté de moda. Es fuerte, aunque no sea ruidosa. Y tiene poder incluso si no encaja en el mundo moderno. Retirarse no es rendirse. Es elegir la paz frente a una lucha que no buscaste. Es proteger tu dignidad cuando otros intentan reducirte. Porque sí, tu forma de ver el mundo puede parecer anticuada, pero a veces lo anticuado es exactamente lo que este mundo tan rápido y tan confundido todavía necesita. Si sigues acompañándonos hasta aquí, comenta el número 4. Eso me hará saber que este mensaje está llegando a alguien que lo necesita. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que informa, acompaña e inspira. Ahora continuemos. Hay una pregunta que parece simple, pero que esconde una complejidad emocional más profunda de lo que aparenta. ¿Por qué sigues viviendo ahí? Puede surgir de forma casual, en una charla cotidiana, mientras tu hijo se toma un café o durante una visita rápida en las fiestas. Puede parecer una preocupación superficial, pero la forma en que se dice puede revelar mucho más que simples dudas sobre tu dirección actual. Porque para muchas personas mayores, la casa no es solo un lugar donde dormir, es el escenario de toda una vida. Es donde viste crecer a tus hijos, donde celebraste cumpleaños, lloraste despedidas
y tejiste recuerdos con cada objeto y cada rincón. Las paredes, la vieja mesa de la cocina, ese sillón que ya tiene la forma de tu espalda. Todo eso tiene un valor que no se mide con números ni metros cuadrados. Cuando tu hijo te lanza esa pregunta con un tono que te hace sentir necio, terco o desactualizado, no solo está cuestionando tu elección, está cuestionando tu historia. Y a veces sí, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Seamos justos. No todos los hijos que hacen esa pregunta lo hacen con malas intenciones. Algunos están sinceramente preocupados por tu bienestar. Quieren asegurarse de que estés seguro, acompañado, que no estés luchando solo con tareas cotidianas que antes eran simples y hoy cuestan más. Pero cuando esa pregunta se vuelve insistente, cuando viene acompañada de impaciencia o de un suspiro de frustración, puede que ya no se trate de ti, sino de ellos, de su comodidad, de su deseo de organizar la vida ajena para facilitar la propia. Y eso, aunque se disfrace de preocupación, se siente, porque el amor genuino escucha primero, no impone, no juzga, no compara. El amor auténtico entiende que tú eres más que tu dirección, más que tu edad, más que lo que otros creen que te conviene. Y si decides quedarte en tu casa, rodeado de tus cosas, de tus fotos, de tus recuerdos, esa decisión merece ser respetada, no cuestionada, no ridiculizada. Supe del caso de Robert, un viudo de 79 años que aún vivía en la casa familiar que había compartido con su esposa antes de que ella partiera. Al principio, cuando su hijo le preguntaba repetidamente ¿por qué sigues viviendo ahí?, Robert pensaba que se trataba solo de curiosidad. Pero con el tiempo, esa misma pregunta empezó a venir acompañada de sugerencias más concretas: que vendiera la casa, que se mudara con la familia, que transfiriera la propiedad. Fue entonces cuando entendió que detrás de esa preocupación aparente había otros intereses. Y es aquí donde la línea entre el cuidado genuino y la presión comienza a desdibujarse. A veces, los hijos quieren que sus padres cambien de hogar no por el bienestar de ellos, sino por conveniencia propia. Puede que les parezca complicado administrar la propiedad, que deseen venderla para dividir lo obtenido, o que simplemente no quieran lidiar con eso en el futuro y prefieran tomar el control ahora. Pero hay una verdad que no cambia. Tú no le debes explicaciones a nadie sobre dónde eliges vivir, especialmente si ese lugar te ofrece paz, estabilidad y sentido de pertenencia. Tú no eres una carga por desear permanecer en la casa que amas. No estás siendo testarudo por preferir lo conocido, lo familiar, lo que guarda los rastros de tu historia. No tienes por qué rediseñar tu vida solo porque a otro le resulte más práctico. Y si tu hijo insiste demasiado, si el tono de sus palabras empieza a sonar más a manipulación que a amor, escucha tu intuición. Si te sientes incómodo, presionado o incluso avergonzado por sostener tu deseo, entonces tienes todo el derecho del mundo a poner un límite claro. Tienes todo el derecho de retirarte de esa conversación hasta que haya respeto en cada palabra. Es tu vida. Nadie puede escribirla por ti sin tu consentimiento. Tú construiste ese hogar, lo llenaste de momentos irrepetibles. Tú decidirás si y cuándo es hora de partir, no porque te lo pidan, sino porque sientes que es el momento, bajo tus propias condiciones. Eso es lo que significa ser verdaderamente libre. Y nadie debería tener el poder de arrebatarte esa libertad. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, pensemos un poco en todo lo que acabamos de descubrir. Hablamos de 5 frases que, si vienen de tus propios hijos, pueden parecer pequeñas, pero tienen el potencial de romper silenciosamente partes profundas de tu alma. Me lo debes. No sobrevivirías sin mí. Estás siendo dramático. Eso ya no se hace así. ¿Y por qué sigues viviendo ahí? Son expresiones que, repetidas con frialdad o sin conciencia, pueden debilitar tu confianza, tu autonomía y tu autoestima. Pero también hablamos de algo aún más poderoso: tu historia. Tu experiencia tiene valor, tu presencia importa, y tus límites son sagrados. No hay vergüenza en esperar respeto, sobre todo de quienes más amas. Alejarte de una situación no es cerrar la puerta al amor ni romper los lazos. Es simplemente una manera de proteger tu espíritu, de conservar tu dignidad y de resguardar tu paz.
Pasaste años cultivando relaciones, dándote a los demás, siendo una presencia constante y firme para tu familia. Ese legado no desaparece porque otros lo olviden. Sigue vivo en ti, en tu fuerza, en tus elecciones, en tu capacidad de decir basta cuando algo te duele. Si alguna de estas frases resonó contigo, no ignores esa sensación interna. Confía en ella. Es tu brújula. Úsala para afirmarte con más seguridad, para hablar con claridad y para establecer el espacio que necesitas para respirar. Tú mereces ser escuchado, mereces ser visto y sobre todo, mereces ser valorado, no solo por quien fuiste, sino por quien eres hoy. Y si alguna vez sentiste que estabas solo en esto, quiero que sepas que no lo estás. Muchas otras personas han sentido el mismo dolor. Por eso estamos aquí hoy, para poner palabras a lo que tantas veces se calla, para recordarte que no estás exagerando. Lo que sientes es real y tienes todo el derecho de honrarlo. Entonces,